reconocimiento de rostros, percepción auditiva, percepción visual. Y esas percepciones se estudiarán muy bien en el siguiente semestre que corresponde a Neurociencias 2. Ahora, ¿por qué hay animales que son monogámicos y por qué hay animales que son poligámicos? O sea, hay animales que prefieren la monogamia, que estén con la misma persona a lo largo de la vida, y hay animales que son poligámicos porque prefieren estar de una pareja a otra. Tiene que ver con la actividad de la oxitocina y vasopresina con ciertas estructuras, por ejemplo, la corteza prefrontal, núcleo caudado, puntamen y el globo pálido ventral. Y también el sistema de placer, que es el núcleo accumbens. Resulta ser que la corteza, estas estructuras que se encuentran a nivel encefálico, son influenciadas por la actividad de la oxitocina y de la vasopresina. Resulta ser de que cuando hay aumento de receptores de oxitocina en el núcleo accumbens y en los núcleos de la base, entonces son pacientes o son personas o son animales que prefieren la monogamia. Al liberarse la oxitocina y actúan sobre receptores a nivel del sistema de placer y núcleo de la base, prefieren la monogamia. Pero resulta que los animales que tienen disminución de la concentración de receptores de oxitocina en estas estructuras prefieren la poligamia. Eso quiere decir que puede liberar la oxitocina, pero como no tienen receptores donde llegar en estas estructuras, prefieren la poligamia. Con respecto a la vasopresina, ¿sí? Hay aumento de la concentración de estos receptores en el globo pálido ventral, que forma parte del sistema de los núcleos de la base, y el núcleo septal lateral. Hay aumento de estos receptores de vasopresina en los animales monogámicos, pero hay disminución de estos receptores en los animales poligámicos, ¿sí? Entonces, las hormonas del sistema neuroendocrino que se libera en la neurohipófisis, que es la oxitocina y vasopresina, cumplen un rol sistémico como hormona, pero si actúa como neurotransmisores en este sistema, entonces participa en la selección de la pareja monogámica o selección de múltiples parejas, que es la poligamia, en relación a la oxitocina y vasopresina. La oxitocina también se libera ante la percepción táctil del abrazo y genera sensación de tranquilidad y de bienestar. Entonces, también en la expresión del amor, cuando una madre abraza a su hijo, también hay liberación de oxitocina a nivel de estas áreas para la expresión del amor, pero en este caso no de pareja sexual, sino de expresión del amor del madre hacia sus hijos. Las hormonas sexuales provienen del colesterol y el colesterol es un lípido. Entonces, como las hormonas sexuales, como los estrógenos, la progesterona y la testosterona, provienen del colesterol, entonces participa en la producción de las hormonas sexuales, tanto masculinas como femeninas. Las hormonas sexuales masculinas, que la testosterona, y las femeninas, que la progesterona y el estradiol, que serían los estrógenos. Entonces, la progesterona y los estrógenos lo producen los ovarios y la testosterona por los testículos, ¿sí? Y que ellas comienzan a liberarse en la pubertad, cuando los ovarios comienzan a liberarse el estrógeno y la progesterona mediante ciclos hormonales para la ovulación y la menstruación, y en el hombre se libera en los testículos cuando produce la pubertad. Resulta que las hormonas sexuales, ¿sí?, en este caso las femeninas, producen lo que se llama la expresión genética. Recuerden que como el estrógeno es una hormona sexual esteroidea, o sea, compuesta por lípidos, ella atraviesa la membrana plasmática fácilmente. Y estos receptores que se encuentran dentro de la neurona pueden aumentar la expresión genética. Cuando aumenta la expresión genética, aumenta la plasticidad neuronal, que quiere decir el aumento de sinapsis entre una neurona y otra. ¿En qué áreas?
en el área hipotalámicas, pituitaria, que es la hipófisis, en el área preóptica y en el septum. Resulta que la área preóptica puede estar relacionada con la orientación sexual, ¿sí? Y el área preóptica está en o forma parte de los núcleos del hipotálamo. Recuerden que también la sexualidad tiene que ver con la maternidad. Resulta que la serotonina, que es un neurotransmisor también que participa en la sensación de bienestar, también participa en la expresión del código genético. Cuando una madre amamanta, ¿sí? Ese estímulo táctil del amamantamiento durante los primeros días y semanas de la lactancia produce a nivel cerebral, ¿sí? La liberación de serotonina. La serotonina activa el código genético a nivel cerebral de la expresión de los receptores de los glucocorticoides. Los glucocorticoides se liberan en la glándula suprarrenal y que participa en la modulación del estrés. Recuerden que el cortisol es una hormona que se libera ante situación del estrés, pero resulta que los glucocorticoides también participan en la regulación del estrés y estos receptores aumentan su expresión en el hipocampo. Recuerden la asociación entre el hipocampo y la amígdala cerebral en relación a la expresión de las emociones, pero también participa en la expresión del estrés. Entonces, ¿qué participa? También en el hipocampo. Entonces, al haber aumento de concentración de receptores de glucocorticoides en el hipocampo, son madres que regulan la expresión del estrés. O sea, lo regulan de manera adaptativa, de manera adecuada. Y esa información es transmitida a los hijos, ¿ok? Cuando los hijos se adaptan de manera adecuada ante situación del estrés, porque puede estar influenciado en el proceso de amamantamiento, ¿sí? En la madre, entonces los hijos van a tolerar muy bien el estrés. Y eso va a ser en base a la lactancia materna y a la buena relación madre e hijo. Cuando hay una mala relación madre e hijo en esta etapa de la lactancia materna y en la fase oral, por ejemplo, ¿sí? Que busca el amamantamiento y la exploración del mundo a nivel oral o a través del contacto oral con el objeto, entonces genera alteración de la expresión de glucocorticoides a nivel del hipocampo y genera mala adaptación al estrés en la descendencia. Entonces, por esa razón, la conexión de madre e hijo es muy importante en los primeros días de nacido, incluyendo la impronta, que es el primer contacto piel con piel de la madre e hijo, por la liberación serotonina y la expresión de los glucocorticoides que participa en la adaptabilidad del estrés. Entonces, parte de la historia psicológica va en relación al antecedente materno o la conexión entre la madre y el hijo. Las hormonas sexuales, como los estrógenos, aumentan la plasticidad neuronal en el hipocampo. Resulta que el hipocampo participa en la memoria explícita a corto plazo y también en el aprendizaje, sí que recurre al lenguaje para su expresión. Eso quiere decir que memoria a largo plazo de la información que estoy promocionando mediante el lenguaje en este momento y que lo estoy diciendo de manera verbal para que ustedes en este momento entiendan la información mediante el lenguaje. Esa información a largo plazo tiene que estar en conexiones con el hipocampo para poder expresar la información a través del lenguaje. Por esa razón participa en la memoria explícita y a corto plazo porque participa en el aprendizaje del día a día. Resulta que para mejorar el aprendizaje o que el aprendizaje sea más efectivo en el hipocampo, depende, aparte de la disminución del cortisol, disminución del estrés, que aumenta allí al disminuir el estrés o se adapta mejor al estrés, a la expresión de los glucocorticoides, ¿sí? Y disminución del cortisol o la actividad de cortisol en el hipocampo, favorece la plasticidad neuronal, quiere decir, favorece los números de sinapsis entre una neurona y otra en esta zona.
Recuerde que el hipocampo forma parte del lóbulo temporal mediano. También participa en la plasticidad neuronal cuando hay aumento de los estrógenos y de la progesterona, pero más el estrógeno en el hipocampo. Aumenta la espina sináptica a nivel de las dendritas y eso aumenta las conexiones con las conexiones entre una neurona y otra a través de los estrógenos, ¿sí? Del aumento de los estrógenos. Entonces, por esa razón, las mujeres postmenopáusicas que disminuye la concentración o liberación del estrógeno, ¿ok? Generan alteraciones, no alteraciones, cambios cognitivos porque puede haber disminución de la plasticidad neuronal en el hipocampo, que se considera hasta cierto punto normal. Cuando estas alteraciones cognitivas alteran su actividad diaria, como el trabajo y el estudio,